¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 7 del seminario de lectura Cómo acercarse al cine, la revisión que estamos llevando a cabo de este libro de Leonardo García Tsao, que está publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del Estado de Querétaro y la editorial Limusa. Estamos revisando la primera edición de esta publicación que se realizó en México en el año de 1989. Hoy vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con el tercer capítulo que habla sobre los géneros cinematográficos. Este tercer capítulo lo vamos a dividir en dos sesiones para poder abarcar completo el capítulo. Hoy revisaremos los géneros del western, la comedia, el cine fantástico y el musical, que son 4 de los 8 géneros que revisa Leonardo García Tsao en este tercer capítulo del libro Cómo acercarse al cine. Así es que vamos a comenzar. En cuanto al primer género que tiene que ver con el western, nos va a hablar primero de aspectos generales de los géneros cinematográficos antes de entrar al tema del western. Nos va a decir en la página 47 que los géneros cinematográficos es un método útil para poder clasificar al cine en categorías de estudio. Nos dice que si gran parte del análisis del cine se ha enfocado sobre todo en la obra de los directores, sobre todo a partir de los años 50, el análisis de los géneros cinematográficos lo que va a permitir es ampliar la perspectiva. Pone el ejemplo de alguien que quisiera estudiar la filmografía de John Ford. Bien podría entonces hablar del estilo, los temas, la ideología, pero en cambio, si quisiera estudiar exclusivamente sus western, ahí entonces podrá identificarse ese autor dentro de ese contexto sociopolítico en el que realiza la obra. ¿Cómo se define un género? Bueno, en este apartado, en la página 46 y 47, textualmente Leonardo García Tsao dice lo siguiente: un género es el grupo o categoría que reúne obras similares. Ahora bien, la similitud deriva de compartir una serie de elementos formales y temáticos. Esto es lo que define como género Leonardo García Tsao. Nos va a decir que una clasificación genérica va a surgir incluso de manera espontánea y pone el ejemplo de cuando un espectador se refiere a determinadas películas como obras o películas de vaqueros o de monstruos o de amor, para hacer referencia a lo que en términos de una revisión de género de los filmes nosotros lo podemos asociar a lo que es el western, el cine de horror y el melodrama respectivamente. Nos dice García Tsao en la página 48 que para identificar un género sobre todo se deben de tomar en cuenta dos aspectos, un aspecto externo y otro interno. En cuanto al externo, va a decir que se refiere a los signos visibles que están en la pantalla. Un western, por ejemplo, es fácil de identificar por su iconografía, por todos los elementos del escenario, la indumentaria, los tipos de objetos que presentan, armas, caballos, la representación de los pueblos, los paisajes que refieren. Y otra clasificación es la parte interna, en donde se va a referir sobre todo a cuestiones del tono y el tratamiento que lleva este género. Por ejemplo, en la película Locura del Oeste de Mel Brooks, cómo es que esta película muestra desde el punto de vista externo simplemente la idea de que es un western, pero por el tono paródico que utiliza es que de manera interna nos refiere a ese tono específico dentro de la
llamado género de la comedia. Entonces nos va a decir que la primera clasificación que se utiliza en la división de géneros en el cine es en dos grandes bloques muy básicos. Se trata de películas o bien documentales o bien de ficción. Nos va a decir que el documental surge desde el propio nacimiento del cine, cuando por ejemplo los hermanos Lumière captan con su cámara lo que se está observando. Por ejemplo, la salida de los obreros de la fábrica. Simplemente el mostrar estos acontecimientos que están presentándose. Y por otro lado, lo que realiza Georges Méliès al utilizar el cine como una forma de crear magia o de permitirnos imaginar un mundo fantástico. También va a decir que el cine documental no ha tenido una producción tan numerosa como el de ficción. Esta afirmación de Leonardo García Tsao habrá que también ponerla en consideración o en crítica, dado que del género del cine documental actualmente tiene una gran presencia, no solamente la ficción, pero estamos hablando de una publicación de 1989, así que también habrá que poner en cuestión y en temporalidad esta afirmación de Leonardo García Tsao. Nos va a decir también que esto puede deberse a que el público prefiere la representación de una motivación escapista más que este sentido de realidad que puede ofrecer el documental. En la página 50 también plantea un fenómeno que es muy interesante, cómo es que se ha ya también discutido la cuestión de la objetividad que tiene o no un documental, porque finalmente, comenta García Tsao, el cineasta, por más imparcial, riguroso y objetivo que quiera presentarse en su propuesta, siempre tendrá determinaciones sociales, culturales, ideológicas que van a marcar su postura. El documental, por lo tanto, también puede ser etnográfico, de corte antropológico, científico, político, musical o de encuesta. Y los estadounidenses han inventado otra variante del documental, que es el docudrama, en donde se supone que hay una reconstrucción fiel de un hecho real, pero en realidad están utilizando actores en lugar de las personas reales de esa situación. Desde luego, dice García Tsao, el cine de ficción es donde se van a representar o a presentar la mayoría de los géneros más conocidos y populares. Ya en la página 50 va a entrar al primero de estos 4 géneros que vamos a revisar el día de hoy. Nos dice sobre el western que se ha usado como ejemplo en las revisiones anteriores, en el texto anterior, porque es quizás el más reconocible por los códigos de las convenciones que plantea, tanto temático como formal. Nos dice que este género se sitúa en la segunda mitad del siglo pasado y que muestra la épica estadounidense, la narración de la conquista de sus fronteras y por lo tanto es también un género de corte violento por naturaleza, es decir, las cosas se resuelven a través de los enfrentamientos con armas de fuego. Y bueno, varios autores han sido importantes en esta evolución. Poder mencionar simplemente a John Ford con obras maestras fundamentales como La diligencia de 1939, La pasión de los fuertes del 46, Más corazón que odio de 1956, Río Rojo de 1948 y Río Bravo del 59. Otro importante autor que contribuyó a este género del western es Anthony Mann con Winchester 73 del año 1950, El hombre del oeste de 1958 y finalmente menciona García Tsao a Sam Peckinpah,
quien a través de sus películas Pistoleros al atardecer de 1962 o La pandilla salvaje del 69 también contribuyeron a este género. Y nos va a decir que el western se fue cada vez haciendo más y más complejo y más significativo en su relación con la sociedad de Estados Unidos, porque el papel que juega el héroe, el pistolero, va cobrando dimensiones cada vez más contradictorias, donde se empieza a cuestionar esta posición que tiene él como individuo frente a la sociedad. Y es ahí en donde este western de carácter o de corte liberal de la década de los 50 se va a caracterizar a este indio estadounidense como el villano más conveniente. Para la década ya de los 60, este género del western se va a empezar a adoptar un tono mucho más melancólico que en sus periodos anteriores. Y ya este género en los 70 pues va a representar una visión mucho más distorsionada por la incorporación de la cinematografía italiana, que va a producir nuevos códigos en el llamado spaghetti western, en particular con las contribuciones de Sergio Leone. Nos dice García Tsao que en la actualidad, a excepción de casos muy específicos, este género ha desaparecido prácticamente, sobre todo a partir de la repetición de la fórmula y la perversión que sufrió por las series de televisión, aunque sus códigos sobreviven un tanto ocultos en otros géneros dentro de la acción. Ya en la página 53 nos va ahora a hablar García Tsao de la comedia. Nos va a decir que este quizás es el género cinematográfico más antiguo. Recuerda, por ejemplo, el filme de El regador regado de los Lumière como este primer ejercicio de comedia. La intención fundamental de la comedia es hacer reír al espectador, y aquí en la modalidad, en el modo o en el método para producir la risa en el espectador es donde van a surgir los diversos subgéneros. La forma más iniciática, más primaria de la comedia va a ser la comedia física, o también llamada slapstick, que es un subgénero que practicaron realmente grandes cómicos del cine mudo. Aquí menciona a Mack Sennett, a Charles Chaplin, por supuesto, a Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Laurel y Hardy, los muy conocidos El Gordo y el Flaco. Y bueno, algunas de sus obras más importantes a cargo de Chaplin va a estar La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad, que ya muestran una caracterización mucho más sentimental de este vagabundo personaje. Y el caso de Buster Keaton, con todos sus recursos técnicos, por ejemplo en el de La General de 1926. También nos va a decir que la llegada del sonido va a permitir que se pueda escuchar los diálogos y también los efectos. Por lo tanto, va a producir una nueva comedia mucho más sutil y también un poco más romántica. Y en ese caso, Ernst Lubitsch es como el personaje o el protagonista dentro de esta serie de producciones que más destacó. En este caso, un ejemplo de esta contribución es Escándalo en el Paraíso de 1932. Otro subgénero, dice García Tsao en la página 53, es la llamada comedia loca o el screwball, que presenta situaciones un tanto disparatadas que están narradas en un rápido ritmo. Aquí Howard Hawks va a hacer realmente obras interesantes como Esclavos de la Farsa de 1934 o también La Adorable Revoltosa de 1938. Otro tipo de comedia que surgió a partir de estos
de la comedia principal. Como subgénero va a ser el de la sátira, que sobre todo intenta pues a tener un humor un tanto anárquico, como puede ser los filmes de los hermanos Marx, en Héroes de Ocasión de 1933, o las realizaciones de Preston Sturges como Las Tres Noches de Eva de 1941 o El Asombroso del Siglo de 1944. Cuando este humor se vuelve todavía más irreverente o llega casi a un límite que se aproxima más a lo macabro, entonces estamos hablando de otro subgénero de la comedia, que es la comedia negra, que es quizás la versión más subversiva de este género. Aquí en la página 55 nos pone algunos ejemplos de Stanley Kubrick, y como en décadas recientes también se ha popularizado otra variante de la comedia, que es la parodia. Es una imitación burlesca de ciertos géneros o temas a partir de que se alteran las convenciones. Y aquí presenta los trabajos de Mel Brooks, quien se ha especializado en este tipo de producciones. Y aunque el cine de Woody Allen comenzó siendo paródico, también ha mostrado cada vez menos humorístico. Hay que agregar, dice García Tsao, que el grupo inglés Monty Python también le devolvió a la comedia cinematográfica este sentido del absurdo y de la subversión que le eran ya naturales. El siguiente género, el tercer género que revisa García Tsao en este libro, es el del cine fantástico. En la página 56 nos dice que el cine fantástico va a tener dos vertientes. Por un lado, el llamado cine de horror, y por otro, el de la ciencia ficción. En cuanto al cine de horror, dice García Tsao que este puede resumirse como que presenta una situación básica muy importante. Narra el cine de horror lo que ocurre cuando lo normal es amenazado por lo anormal, que puede ser cualquier cosa. Puede ser un monstruo, un demonio, un vampiro, un zombie, un asesino psicópata. Pueden ser también animales reales o imaginarios, o simplemente una presencia un tanto abstracta en el filme. Si este cine se compara con frecuencia con el sueño, el del horror sería equivalente al de una pesadilla. Y nos dice cómo es que sociológicamente es interesante poder ver estos miedos colectivos de una sociedad y cómo es que se reflejan en el cine de horror. No es casual que este género esté mucho más presente en momentos en donde las sociedades presentan momentos de crisis, o de crisis tanto sociales o de orden económica. Muchas veces, dice García Tsao, este género del horror es subestimado y algunas veces consigue una fuerza lírica muy, muy importante. Por otro lado, la ciencia ficción nos dice que su principal característica es que plantea la existencia de otros mundos, o, en el caso de la Tierra, cómo sería en un futuro la vida en ella. Salvo algunas excepciones, la vida de los extraterrestres había sido marginada, o imaginada más bien, en términos muy, muy simplones, muy generales. Pero hasta la llegada de un filme fundamental de Stanley Kubrick, como lo fue 2001, Odisea del Espacio, pues es cuando podemos hablar de una madurez del género de la ficción. Nos dice en la página 59 que ya en las últimas 2 décadas este género ha presentado como parte de su argumento la cuestión de los viajes espaciales a través del tiempo. Ha podido también
representarse este tipo de situaciones. Dice que lo más rico ha sido quizá la representación de la sociedad humana del futuro, que ha sido una representación sobre todo de corte pesimista. ¿Por qué? Porque representa al hombre como una persona susceptible de ser víctima, sobre todo de la propia tecnología que ha creado. Este llamado cine de magia y espada, dice García Tsao en la página 59, también puede considerarse como una vertiente de este género fantástico, porque a pesar de que muchos de estas obras están representadas o ambientadas en una época, sobre todo en el medievo, pues cumplen con las características de este cine fantástico. Esta vigencia que ha tenido de los últimos 10 años ha presentado buenas producciones, como Verdugo de Dragones de 1981 de Matthew Robbins, Excalibur de 1981 de John Boorman, o El hechizo de Aquila de 1985 de Richard Donner. La trilogía fundamental también para la cinematografía, como La Guerra de las Galaxias de George Lucas, también puede considerarse una versión más tecnificada de este mismo código de lo que García Tsao entonces está denominando este cine de magia y espada, aunque en una versión mucho más contemporánea. El último género que vamos a revisar de este capítulo tercero en esta sesión es el que tiene que ver con el musical. En la página 61 nos dice que el musical es un género que evidentemente no pudo existir antes de la presencia del cine sonoro, y que en realidad no comprende todas las películas que tienen en su interior un número musical, sino vamos a entender el musical como género en aquellas películas en las que el canto y el baile no solamente son elementos que aparecen de manera esporádica o tangencial en la producción, sino que el canto y el baile van a ser una parte fundamental de la trama. Y nos va a hablar cómo es que a través de distintas épocas este género ha ido evolucionando. Como a partir de los años 30, sobre todo a partir de las producciones de Fred Astaire, este impresionante bailarín, y el coreógrafo y director Busby Berkeley, fueron las figuras más importantes dentro de esta década de 1930, en donde el musical comienza a desarrollarse. Ya en la década de los 40 va a surgir las producciones de la Metro-Goldwyn-Mayer como las más importantes productoras de musicales, pero en general la época de oro de este género del musical va a llegar en los años 50, sobre todo con la muy importante película Cantando bajo la lluvia de 1952 de Stanley Donen y el bailarín Gene Kelly. A fines de los 50 y principios de los 60, el musical de Broadway es el que va a empezar a probar o va a empezar a agregar muchas contribuciones importantes en el cine, como por ejemplo las películas Amor sin barreras de 1961, Mi bella dama en el 64 o La novicia rebelde de 1965. Ya en la década de los 70, cuando este francés Jacques Demy intenta hacer un tipo de musical en una idea de un tipo de cuento de hadas, no logra desarrollarlo. Por otro lado, ya en la década de los 60, la aparición de un género musical fundamental, que es el rock, también hace que se incorporen artistas o estrellas
a la cinematografía, tal es el caso de Elvis Presley o los Beatles, que también hacen contribuciones importantes dentro del género de del musical. Y finalmente nos va a decir en la página 63 que la última figura que hizo mucho por innovar o agregar este género del musical es el director y coreógrafo Bob Fosse, con películas como Cabaret de 1972 o El show debe seguir de 1979. Afirma García Tsao, para terminar este apartado dedicado al musical, que pues este género actualmente se encuentra de capa caída. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy, donde hemos revisado 4 de los 8 géneros que Leonardo García Tsao plantea en este capítulo tercero dedicado a los géneros cinematográficos. Y para hacer un muy rápido resumen de lo que hemos comentado el día de hoy, pues nos plantea Leonardo García Tsao como el género tiene un elemento interno y uno externo. Como el externo tiene que ver con estos signos visibles que vemos en pantalla, mientras que el interno tiene que ver con el tono o el tratamiento que va a tener el propio filme. Nos habló también de la división muy básica del género cinematográfico en documental y ficción. Después nos fue hablando de estos 4 primeros géneros que aborda en el libro. Nos habló del western, como su desarrollo en la década de los 50 mucho más liberal, en los 60 más cargado a lo melancólico, en la década de los 70, a partir de la presencia del cine italiano, el surgimiento del spaghetti western. Después, sobre la comedia, nos habló de varios tipos de comedias, de subgéneros, como puede ser la comedia física o slapstick, la comedia loca o screwball o excéntrica, la comedia satírica, que presenta una crítica sobre todo de corte social, la comedia negra, de corte irreverente o macabro, y la comedia de parodia, que tiene que ver con la imitación burlesca. El tercer género que plantea en este capítulo es el del cine fantástico. Él hace una subdivisión de este cine fantástico, planteándonos que el primero de ellos tiene que ver con el horror, en donde lo normal es amenazado por lo anormal. También nos habla del cine de ficción, en donde nos presenta otros mundos o el propio futuro de la Tierra. Y finalmente este cine de magia y espada, que podría incluirse también dentro de este género del cine fantástico. Y finalmente revisa o plantea la cuestión del musical. Va haciendo una revisión década por década, nos va hablando de cómo el musical va desarrollándose, primero en la década de los 30, con la presencia fundamental del baile y la música en la trama de la película, como destaca en la década de los 40 la presencia de filmes de la Metro-Goldwyn-Mayer, la época de oro importante, más destacada del musical en la década de los 50, y finalmente, como en los 60, es Broadway y sus musicales, pero también la presencia del rock como género musical que se incorpora a este género del musical. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy la revisión que hemos hecho de este capítulo tercero. Nos van a faltar otros 4 géneros para concluir este tercer capítulo, y eso lo estaremos revisando el día de mañana, también a las 9 de la noche, en este libro que, insisto, se llama Cómo acercarse al cine, de Leonardo García Tsao, que se publica por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del Estado de Querétaro y la editorial Limusa, en una primera edición publicada en México en 1989. Bien, pues hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Saludamos con mucho gusto a Ramiro Soto Peña, quien nos dice que es muy interesante el seminario de hoy. Así es interesante la revisión que hace Leonardo García Tsao, su definición también de género,
Y bueno, esta revisión que hemos hecho de estos 4 primeros géneros, que ha sido el western, la comedia, el cine fantástico y el musical. Bien, pues terminamos hasta aquí. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche para continuar con la última parte de este capítulo tercero del libro Cómo acercarse al cine de Leonardo García Tsao. Que tengan una excelente noche nuevamente y hasta el día de mañana.